Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Vamos ya con nuestro penúltimo Zona Deporte de la temporada, el primero ya con algo en juego, porque el Córdoba ya juega. El Córdoba 25-26 echó a andar en Pozoblanco el pasado viernes, se impuso en un partido bronco, un partido contra el Ittihad Riadi de Tánger, un equipo de Marruecos, el 10º clasificado de la Liga Marroquí, que perdió por 2-1 y acabó con 9. Un partido extraño en el estadio Nuestra Señora de Luna, pero que ha servido a Iván Ania, sobre todo los primeros 20-25 minutos. 11 contra 11, dijo el técnico blanquiverde, que habían estado mejor y al menos, bueno, para sacar mejores conclusiones, ¿no?, que lo que pasó después, que ya fue un poco descafeinado. Un entrenador es el que tengo aquí a mi izquierda, Juan Carlos Quero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Entrenador hasta el Atlético Espeleño de las últimas 6 temporadas. No sé, Juan Carlos, cómo se plantea, Juan Carlos Quero, el futuro a corto plazo, porque han sido muchos años allí en Espiel. Sí, han sido 6, como te he dicho antes, más el año que estuve en Pozoblanco, 7 años sin parar, y ahora, bueno, pagas el canon de una temporada mala, hay que aceptarlo, y ahora mismo, pues... ¿Toca esperar? Toca esperar, ver fútbol y desconectar y aprender, ¿no? Yo creo que esta temporada ha sido mala, pero creo que he aprendido cosas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues seguramente las personas que vuelvan a entrenar, pues no cometeré errores que pude cometer este año, y todo se ve de otra manera. Es verdad que me venía bien un descanso a nivel de mental, porque ha sido 6 años muy complicados, todos muy difíciles, y al final, quiera que no, pues eso te afecta en el día a día, y bueno, ahora estoy más tranquilo, estoy más contento. Disfrutando de la playita, ¿no?, que sabemos que te tira mucho, Sí, las vacaciones, ¿no? Sí, soy de allí de Málaga, voy a ver a la familia, tengo amigos de la infancia, y siempre que puedo, pues voy, pues si no lo soy de allí, y tengo allí vivienda, y tengo amigos, y donde me he criado, y me apetece ir, y un sitio que me viene bien para desconectar. Claro que sí. Pues Juan Carlos Quero, ahí está, disponible, llámenle, aunque bueno, habrá que esperar algún equipo que empiece regular para que pueda tirar de la sapiencia de Juan Carlos Quero, que bueno, fue ese futbolista agitador del Córdoba, ídolo de tantos niños por ese fútbol tan eléctrico que tenía. Y a su izquierda está David Jurado. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas, Raúl. La semana pasada teníamos aquí a Rafa Ábalos. Se cumplían justo 25 años de Córdoba Deporte, así que son 25 años y una semana con todo el deporte cordobés a un clic de distancia. David, sigue al pie del cañón, son ya muchos años, no sé si te queda cuerda para rato. 2 décadas. Que dice desgaste, Juan Carlos, con lo tuyo. 2 décadas y media. Sí. Pues mira, pues de todas las felicitaciones que recibimos, al final resumí en que no cuenten con que estemos otros 25 años, yo por lo menos, porque por lógica, por edad, no se llega a esos 25 años, serían 50, bodas de oro, ahora son las bodas de plata las que estamos celebrando. Fue el 14. Yo te veo bien. Sí, ¿no? Tú me ves bien. Es como buenos ojos. 14 de julio fue la particular revolución francesa en el periodismo cordobés y nacional, ¿no? Porque es el decano del periodismo deportivo a nivel digital, y fue el gran Ignacio Cid que se lo inventó. Sí. En aquella época nosotros no teníamos ni idea de esto. Increíble. Pues aquí seguimos, a pie del cañón, ya saben, para estar informados de todo el deporte cordobés, a David Jurado, Rafa Fernández, Rafa Ábalos y compañía. ¿Os parece que veamos el primer amistoso del Córdoba, las mejores imágenes? Pero antes, ya saben que como estamos en hora de cenar, tenemos que ofrecerles la opción, la posibilidad de que llamen para tener ese 2x1 de nuestros amigos Pison Pizza. Ya saben que son pizzas medianas o familiares para recogida local desde 5 ingredientes o especialidad, o sea, las mejores, las más cargaditas, las pizzas de Pison Pizza. Ahí tienen esa opción para cenar nuestros amigos de Pison Pizza, que nunca fallan. Y vamos a ver ya imágenes de ese primer partido del Córdoba. Bueno, si tú en el Pozoblanco conoces bien ese campo. La verdad que fue raro, porque llegamos prontito para montar, lo ofrecimos en directo aquí en PTV, y estábamos allí en el estadio Nuestra Señora de Luna solo para nosotros, Juan Carlos. Y la verdad que fue un partido que extraño, camiseta roja, por cierto, el Córdoba para empezar, y el Córdoba también que buscaba seguramente césped, ¿no? El hecho de césped natural, que no hay tantos campos en la provincia, ¿no? Sí, yo creo que normalmente según los expertos, el cambio de superficie viene muy mal, y el césped blando, el césped artificial duro, y creo que un poco como estamos ahora con las lesiones, y cada día más lesiones, más problemas musculares, entiendo que es lo mejor, ¿no? Bueno,
un buen campo, un buen sitio de fútbol. No sé cómo estará el césped. En mi época pues había momentos que estaba mejor, peor. Este año... Tenía buena pinta, hombre, Sí, ¿no? desde la tribuna. Campo sí. que es extraño, ¿no? Que cuando estás desde fuera se ve bien y luego dentro te cuesta. A mí me ha pasado como jugador, estuve allí también 2 años y el año de entrenador pues tenía, pero bueno, tiene pinta de que está mucho mejor, ¿no? Pues David, pendiente del partido, estuviste evidentemente, como no puede ser de otra manera, partido muy raro, ¿eh? Tuvieron los marroquíes, tuvieron amago de querer jugar con 11, o lo tenían claro, querían seguir jugando con 11. Después de la expulsión y en el segundo tiempo, amago de retirada, después del penalti. En los amistosos de verano pasan muchas cosas, estamos acostumbrados a los bolos, pero yo había vivido pocas cosas parecidas. Surrealismo puro. Yo en 25 años en Córdoba Deporte no he visto algo igual. O sea, te expulsa un jugador y protesta, normal, pero lo que no puedes decir es que pretendas que te devuelvan el jugador. Haces la segunda expulsión y te quieres ir directamente. Bueno, de hecho se fueron durante 2 minutos 4 o así, 5 minutos, hasta que se convencieron. Y mira que el propio Córdoba era el interesado de jugar 11 contra 11, porque no es lo mismo. O sea, no tenía en la mente Iván Ania un escenario que luego hay que trabajarlos también, ¿no? De jugar en superioridad, ¿no? Pero en ese momento le rompen los esquemas y yo creo que le afectó al equipo. Le afectó al equipo y el equipo también se descompuso un poco y fue de más a menos, ¿no? Mira, te lo digo yo, que seguimos echando con algunos compañeros, con Hilde, con Tony, las pachanguitas de los lunes. Cuando se queda el partido cojo 7 para 7, yo prefiero jugar el equipo de 6 que el equipo de 7. Porque te queda esa impresión de que lo tienes hecho, empiezas a tontear y al final se te complica. Bueno, o sobre todo que no lo disfrutas tanto, estás mucho más activo el equipo que está en inferioridad. De hecho, llegan a empatar y San Carlos Marín, una vez más, evita el 1-2, porque el Córdoba gana 2-1, pero pudo irse 1-2 perdiendo. Creo que fue a 10 minutos del final o así. Tuvieron la opción. Tuve como entrenador, Juan Carlos, porque fíjate que además es el primer amistoso, que las primeras se están sentando las bases, hay 4 o 5 jugadores nuevos en el 11. A los 20 minutos le expulsan un jugador al rival y ya un poco, ¿no? Se convierte un poco en irreal, ¿no? Ya tú casi prefieres que sea 11 para 11, ¿no? Estos partidos, yo recuerdo mi época en el Mérida, tenía 19 años y ya llovió, y jugamos con un equipo portugués, no me acuerdo el nombre, de primera división, y cada vez que recibía el balón eran entradas peligrosas, ¿no? Llega un momento que te desesperaba. Este tipo de partidos pueden acabar en cosas malas, ¿no? Son peligrosos. Son peligrosos. Si van demasiado tarde, yo llevaba 2 minutos creo que de corte y había 3, esta otra falta más, creo que había 3 o 4 faltas. Sí, estamos viendo a tiempo real. Vamos a ver el arranque hasta el gol de Jacobo, porque fue el minuto 6. Y luego eso, que cuando estás jugando y eres jugador, tiendes a relajarte aunque creas que no, ¿no? Cuando eres entrenador te ves en la obligación de querer ganar. Si estás 10 para 11 y vas a empate, o si vas 1-0, te ves con la obligación de meter segundo rápido, porque si no es un fracaso. Y luego el otro equipo se arma bien atrás, se aprovechan de tus errores, tú vas demasiado rápido a los sitios, te precipitas, y parece que todo es un desastre. Es difícil de gestionar ese tipo de partidos, como no hagas rápido y consigas rápido el primer gol después de la expulsión. Es todo muy difícil de gestionar porque quieres correr más de lo que debes, ¿no? Vamos a verlo pronto, David. Una de las noticias del amistoso es que ante la sobrepoblación de jugadores de ataque, extremos delanteros, Jacobo fue interior. Una variación que el año pasado, de hecho, estuvo tirado a la banda sustituyendo a Dilson, ¿no? cuando Dilson se lesionó. Y esa posición por dentro con Dallison, ¿cómo lo ves? Porque al final, llegada de segunda línea, Jacobo es mucho de llegar. Y el primer gol, curiosamente, la temporada pasada lo marcó Jacobo y este año también, de momento. Bueno, yo a Jacobo es que a mí me gusta más de media punta. A mí no me gusta tirado a la izquierda como más lo puso el año pasado Iván Ania. Lo que pasa es que también es verdad que te puede sorprender, ¿no? Entrando a banda cambiada. Pero a mí, sin lugar a duda, claro, tiene un golpeo brutal. Pero a mí el que más me gustó del partido, que se veía hablando de él, es Dallison, ¿no? Sí. Sobre todo por su movilidad. Va a ver el movimiento que hace al espacio. De hecho, juega por delante de Isma, de interior, que no es el puesto en el que el propio Juanito dice, su puesto es el de media punta, de los que ya cada vez existen menos. Pero el movimiento que hace es increíble, se tira desde el puesto interior a la derecha. Lo que estáis hablando al final no deja de ser de cambiar un sistema y meter a un jugador que es media punta, meterlo en el sitio de los interiores. Exactamente. Y al final, muchas veces hablamos de sistema, pero yo siempre lo veo un poco de la situación de cada jugador, ¿no? Tú metes 3 medias puntas, al final vale, va a jugar 4-3-3, pero al final los medias puntas no dejan de ser medias puntas. No se intercambian los puestos entre ellos. No se van a comportar como un interior, ¿no? Los interiores son más perfiles todo pivote, gente de fuerza, gente de buen golpeo, poca llegada. Si metes ahí un media punta, es más un 4-2-3-1 con ese jugador Jacobo por detrás del punta. Pero estaba muy marcado, Juan Carlos, en el ascenso del Córdoba, sube con un 4-2-3-1, sí o sí. Clarísimo. Ahí el media punta era o Quique Márquez o Quique Salazar. Y de hecho el Córdoba en segunda división empieza con ese sistema. Pero a medida que va pasando la jornada, evoluciona
y es más bien un 4-3-3 o 4-1-4-1. Para manejar la altura, Iván Ania parece que le gusta. Y yo tenía ganas de ver cómo empezaba el partido, y claramente era Isma Ruiz como pivote, y Dallison y Jacobo, que no son precisamente jugadores de perfil defensivo, jugando como interiores. Está tirando 4 jugadores muy ofensivos, más el delantero, ¿no? Está tirando los 2 bandas, más los 2 interiores que tienen. Carracedo y Fuente en las bandas, y que arriba tiene- Sergi Guardiola. Vamos, pero si Dallison es más... Mira, media- este era el gol, fíjate, recibe el lateral, Albarrán, un interior corre al espacio y un interior llega desde a la frontal del área. Ese es el primer gol. Como y arrastran ahora también, de media punta arrastran. claramente marca Jacobo. La jugada es de un movimiento espectacular, al final aparece el jugador rápido a la esquina, que se genera ese espacio y lo que es muy sorprendente y muy bien cómo llega en carrera para un toque a hacer el gol. Sí, como en Sergi Guardiola que arrastra, que al final lo marca, pero arrastra el delantero, también llega Fuentes por la izquierda y liberado, fíjate, primer toque. El gol parece sencillo, pero la verdad que tácticamente la jugada sobre todo es que ese no es el preciosa. puesto de Dallison, el que parte de inicio en el sistema. Mete con ¿no? la derecha, ¿no? No, sí, sí. Sí, él jugó como interior derecho. Jugó como interior derecho y Jacobo como interior izquierdo, que llega aquí al área. ¿Cómo hace pisando. con la derecha o con la izquierda? Con la izquierda. Con la izquierda. Sí, Jacobo. Más fácil meterla con la tiene derecha. calidad por arroba, ¿no? Pero que más media punta todavía es Jacobo que interior, que es lo que decía Juan Carlos, que el interior al final No, es que tiene que Jacobo ser no, pivotes, ¿no? Jacobo no había jugado como interior en el Córdoba. Correcto. No había jugado. Había jugado de extremo zurdo. Como cuando no extremo jugó- zurdo toda la temporada. Media punta o Efectivamente. extremo zurdo toda la El temporada. tema es que seguramente estará viendo cosas, ¿no? Que a lo mejor Córdoba el año pasado era muy valiente, era un equipo muy, muy valiente, ¿no? Que a todo el mundo nos gustaba ver, ¿no? A lo mejor este año quiere ser más valiente todavía, ¿no? Y al final también ten en cuenta que ha llegado Fuentes, que sí es un perfil de extremo zurdo que no tenía el Córdoba. Extremo zurdo, digo izquierdo. Apenas natural, Zurdo ¿no? de pie, apenas natural, que empezó él. Y luego tiene a Kevin Medina, que también es un futbolista. Y tiene a Dilson lesionado. Yo creo que por ahí está buscándole a Jacobo un sitio para. Tiene para que pueda overbooking jugar. de medio campo para adelante. Bueno, y a Sí. eso añádele ahora a Diego Bri, el jugador que viene cedido del Atlético de Madrid, que es zurdo cerrado, que lo he podido estar viendo esta mañana en el entrenamiento, pero donde más rendiendo da esa banda cambiada. Es que ahí lo Lo tiene- que ahí lo- pasa es que yo quiero verlo ahí si le puede quitar el puesto a Es que ahí lo Carracedo, tiene que lo complicado, veo difícil. No se lo quita Carrasco, no se lo quita. El complicado. tema es que al final, si vas a jugar con jugadores a pierna cambiada, a lo mejor no necesitas un delantero centro rematador, ¿no? O al final su jugador tiene tendencia a ir para adentro. Sí. Se acumula mucha gente en el medio. Si quieres llegar por fuera, o como ha sido el gol este para centrar a pierna natural, tienes que tener un delantero rematador, ¿no? Que los dos extremos jueguen a pierna natural para desborde y centro, para que no se metan para adentro. Pues se enfadaron los chicos, ¿eh? Mira, a mí Bastante, también me llama la atención porque, bueno, el árbitro era de Segunda Federación, del difícil Colegio de quitar Linares, también, es difícil Enrique Pareja Nieto. Pero es que la primera roja directa, que es roja directa, es al capitán. Pero es que la segunda también. Al que se pone de capitán después. Es que es ¿no? curioso, o sea, en teoría, los que en teoría tenían que guardar la Más pose, forma, ¿no? Más- sí, pues el primero fue Muntuali y el segundo, por el penalti, Chentuf. Fueron los dos que se fueron. Entonces, el Córdoba jugó contra 10 desde el 22 y contra 9 desde el 80. Que al final un partido muy, muy condicionado. Yo no sé, había mucha gente en el palco, también entiendo que directivos del Ittihad. Estamos hablando de un equipo de primera división de Marruecos. Primera ¿eh? división ¿no? de Marruecos, que llevaban varios días en Madrid, en Las Rozas, entrenándose. Pero Fue luego un las poco- fue protestas, surrealista. más allá de entradas duras que algunas también, pero sobre todo el tema de las protestas, es que la falta de respeto al árbitro era un poco flagrante, ¿eh? Fue un ninguneo lo que intentaron, la verdad. Intentar engañarlo en la segunda parte, salir 11 contra 11. Ahí eso fue curioso, porque En yo plan, como estaba si fuera patio de pendiente, colegio, aquello. digo, salen 11 seguro, y el árbitro no, el árbitro se empezó a contar y dijo aquí sobra uno que no Al final tragó. ellos mismos se hacen daño, ¿no? Con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque para ellos es un buen escaparate venir aquí a jugar con el Córdoba, con equipos de segunda. Al final, con este comportamiento, lo que van a... dejar Raro es que lo rellamar llame poco, otro le día quieren deportivo. llamar. Claro, claro. Es complicado. Aparte Bueno, que llegan muchas veces tarde y en pretemporada no hay tarjetas rojas, no hay sanciones. Puedes liar cualquier follón innecesario y la imagen no es bonita de ninguno, ¿no? mira, el 11 lo vamos a repasar. Con Iker Álvarez en la portería, jugó con un 4-3-3 el Córdoba de inicio, Albarrán como capitán, Alex Martín, que debutaba también, Xavi Sintes y Josema, el lateral del Córdoba B. En la defensa, Es del Espeleño. es del Espeleño, Dallison y Jacobo acompañando a Isma Ruiz en el centro del campo, en la derecha Carracedo, en la izquierda Fuentes y arriba Sergi Guardiola. Hasta 5 caras nuevas. Iker, Alex Martín, Dallison, Sergi Guardiola y Fuentes. Tú dices, David, que el que más te gustó de primera, Dallison, ¿verdad? Quizás más llamativo, también entró más en contacto con la pelota. Sí, sí, con diferencia por su movilidad, versatilidad, estaba en todos sitios. Y hay que recordar que viene de Segunda Federación. Sí, son dos saltos, dos O sea, categorías pero- de saltos, sí. Pero, y Iván Ania ha demostrado ya que descubre jugadores o que los pone en valor, tanto jugadores como que han dejado de aportar, que en su día, por ejemplo, Adri La Peña, Kuki Salazar, como jugadores nuevos que los mete en órbita. Y este puede ser uno, Dallison. Y
Y también tengo que decirlo, no porque sea cordobés, por cierto, el único cordobés que está en la plantilla. Este año puede ser algo curioso, ¿no? Quedan 2 fichajes por hacerse, creo, aproximadamente. Sí. Cuando digo aproximadamente, depende de la salida o no de Alex Sala. No hay cordobeses en la plantilla. A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Y cuando vi a Josema titular dije, bueno, es un guiño. Evidentemente Josema no es jugador de la primera plantilla, pero no demereció nada el puesto de lateral zurdo. Y hay muchos puestos en el fútbol Sí, que hay que ficharlos fuera, que están en tu no se casa. vistió Calderón, no se vistió. Sí, correcto. Y Pero sí estaba Alcedo, que sería la segunda estuvo parte. con María Alcedo en la segunda parte. Sí. No sé, a priori, Juan Carlos, ¿cómo ves este inicio del Córdoba? ¿Cómo ves este segundo año que es complicado? Después del efecto del ascenso, hay que consolidarse en la categoría. ¿Cómo ves los mimbres? Muchos fichajes, sobre todo con mucha antelación que se ha hecho este verano. Sí, pero yo creo que la temporada pasada, que el equipo salvó la categoría con tiempo, le ha dado ese tiempo para poder trabajar y mirar, ¿no? Y lo del mercado de jugadores de segunda red, no, el Córdoba no es el Almería, el Granada, ahora mismo de la categoría a nivel económico, ¿no? Entonces, o el Sporting. O el Sporting, y al final tienen que buscar ese tipo de jugadores. Y yo creo que seguramente le va a salir bien, porque uno de los mejores fichajes que tiene el Córdoba de los últimos años ha sido el entrenador, para mi punto de vista, sin conocerlo, sin nada, pero el año de hace 2 años empezó muy mal, luego fue para arriba, este año también empezó mal, y poco a poco le va cogiendo la onda a la categoría. Yo he visto al Córdoba jugar con el Elche, le he visto ir fuera a cualquier campo y daba gusto verlo. Era un equipo valiente, que iba por los rivales, que le tiraba muchas veces a puerta. Al final todo el mundo hablamos del equilibrio ataque-defensa, pero al final si atacas con tanto, atacas tantísimo, los laterales tan hondos, con que se meten por el medio, al final dejan muy desguarnecido y al final te tienen que hacer ocasiones. Yo creo que si es capaz de corregir un poco esa ida y vuelta, yo creo que el Córdoba es un equipo que coge un poco la onda y empiece bien la categoría, puede hacer un buen año, ¿no? Quiero destacar un par de cosas. Uno, que la taquilla íntegra del partido, fueron 3.500 euros, fue destinada a 4 asociaciones: la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Alzheimer Recuerda, la Asociación de Parkinson Los Pedroches y la Asociación Sueño Compartido de Enfermos de Esclerosis. Así que hubo bastante aficionados, el millar largo de aficionados, muchas camisetas del Córdoba en la grada, y esa recaudación, como decimos, para esas asociaciones benéficas. Y luego quiero también apuntarles una cosa, que es que en PTV queremos disfrutar el verano con todos ustedes. Nos vamos de mercadillo. Vamos a estar, fíjense, en la Seta, en la Ladera, en la Margarita y en la Fuensanta, con nuestro stand. Se pueden pasar, nos dejan sus datos, responden unas preguntitas muy rápidas y pueden entrar en un sorteo de un regalazo. Tenemos sombrillas, tenemos nevera de playa, tenemos toallas. Así que ya saben, si nos ven, párense con nuestros compañeros, nuestros comerciales de PTV Telecom, charla un rato, participen y pueden disfrutar de un regalazo este verano. Y nos vamos ya a la segunda parte. Volvemos al estadio Nuestra Señora de Luna de Pozo Blanco. El partido se jugó el viernes. La verdad que en la tribuna ya se estuvo bien. No hacía demasiado calor, lo pudimos disfrutar. Y un Córdoba totalmente diferente. Enfrente a un equipo, hemos bromeado antes, con 10 salieron 11. Lo vamos a ver. La primera imagen, se ve el árbitro todavía, como hay un jugador del Itihad que se retira. Ahí lo tienen. Es el que le dice, no, retírese. El gato, no que quieran meter, ¿no? Sí, se retiraron y el Córdoba salió con 11 jugadores diferentes, Juan Carlos, y un cambio de sistema, que es verdad que si no se hace ahora, ¿cuándo se hace, no? No lo hemos visto tampoco en el Córdoba, fue más bien un 4-4-2, porque jugó con 2 puntas. El año pasado era un punta prácticamente inamovible, el hecho de juntar a Casas y Obolski era un poco la desesperada. Pero tiene a Mariano Carmona, un chico que ha venido del Coria, de Extremadura, tienes a Nico Volsky, jugaron los dos, y en el medio, en G, prácticamente solo, con Teo Zidane, acompañándole. Luego George Andrew estuvo tirado a la derecha, en la izquierda Kevin Medina, y una defensa también que seguramente tienen a Fomellén, que también se estrenaba, en la portería Carlos Marín como capitán, Carlos Isaac, Miguelón, central del Córdoba B, y Juan María. También muchos chicos nuevos, muchos que se estrenaban, y se quejaba un poco eso Iván Ania, ¿no? Juan Carlos, lo que hemos comentado, ¿no? Que el equipo nos salió enchufado, que le había gustado bastante más, luego lo escucharemos, los 20-25 primeros minutos, y que el equipo concedió demasiado a un equipo con 10. Al final tú juegas un tipo de partido de esto y tú estás haciendo tu pretemporada, sabes que esto es un poco, va dentro del rodaje, de las sensaciones, y ves a un equipo que te pegan, te dan, al final el jugador, es que... En la primera. Es que le ha agarrado. Aquí ahora creo que le quita la pelota. Eso es tarjeta es amarilla. Es como ok, pero le quita la pelota. El árbitro está un poco condicionado porque eso es tarjeta amarilla por 5 veces. Claro. Al final el jugador tiene un poco tendencia en este tipo de partidos a cuidarse, ¿no? Cuando no te ves bien protegido por el árbitro, por los rivales, a lo mejor no das tu mejor versión. Vas tranquilo, vas a no lesionarte, vas a sumar minutos, a coger sensaciones, pero al final son partidos muy complicados de jugar, ¿no? Cuando están todo el día dando y es complicado, ¿no? Sí, pues los jugadores desde luego del Idiarria no estaban muy contentos porque las protestas no cesaron,
Pero bueno, fue un equipo aguerrido, como cabía esperar, evidentemente. Tenían que igualar, ¿no?, la calidad del Córdoba con intensidad y se lo pusieron difícil. Al final tú hablas del 4-4-2. Al final en el fútbol, al final si el rival te mete 3 en el medio, tú vas a descolgar los dos delanteros a la hora de presionar, casi siempre, ¿no? A tapar al pivote defensivo cuando venga a recibir. Y al final, bueno, te convierte en un 4-4-2 porque las características de los jugadores son puntas, pero al final el trabajo no es de un punta. Al final siempre intentas traer a uno un poco más atrás para igualar el medio del campo. Son sistemas, son maneras de entenderlo, pero al final el trabajo casi siempre, los sistemas siempre vas a intentar igualar el centro del campo para que no tenga el rival superioridad, por banda vas a intentar estar parejo a ellos. Bueno, es buena la idea, ¿no?, que vaya mirándolo mejor que nunca en pretemporada. El lateral está un poco mal. Ese es el gol. Sí, aquí el problema es que Kevin Medina, porque hablamos del árbitro, pero aquí la falta parece muy clara. La veíamos al lado del asistente, Kevin Medina se quejaba, dejó seguir y es verdad que a partir de ahí le falta contundencia a la defensa del Córdoba para cortarla. No cierra, ¿no? Pasa balón lateral central y cuando pasa el balón entre lateral y central ya es indefendible, ya uno para uno con el portero. El jugador lateral derecho creo que está mal colocado. Era Carlos Isai, Fumellén y Genji también tiene la opción de salir al pasador, no corta. El momento que te pasa el balón por el medio tú ya no puedes defenderlo. Si te pasa el lateral puedes ir, pero por el medio no. No se esperaba y al final lo mismo, David, empató el Ittihad y ahora tocaba remar un poco. Estas cosas suelen pasar. Nosotros, yo recuerdo un año en segunda vez con el Córdoba, con el Écija íbamos 3-0 en el descanso. Estábamos ahí medio de cachondeo, ¿no? 3-0, la gente, salimos a los 10 minutos y íbamos 3-3. Cuando te relajas te pintan la cara. Antes te la pintaban, pero hoy más en día, con la igualdad que hay, física, los fisios son los equipos. El equipo que se relaja es el equipo que cae. Pues precisamente esa acción, creo que fue esa, es la que ha hecho que Kevin Medina sea la primera baja del verano, lo que hoy no ha entrenado en la vuelta a las secciones preparatorias, y es por un golpe que sufrió en Pozo Blanco, y mira que él al final es el autor del gol de la victoria. Aguanto, sí. Ahora, al final hay que medirse mucho, ¿no? El viernes viene el Betis, que es el gran partido del verano, en la presentación, ahí seguro que todos los jugadores quieren estar. Y mira, vemos el penalti, que por cierto, al principio parecía bastante claro, luego viéndolo un poquito más, parece que salta... Yo aquí lo pito ya. Parece de libro, vamos. Aquí parece, pero luego ya entramos con el VAR y lo que no es el VAR, y yo ya cosas que son clarísimas que luego dejan de ser. Yo luego... No puedes tocar al árbitro, ni puedes hacerlo. Bueno, sí, se forma... Pero fíjate, la jaula que se llama, ¿no? Y además el capitán, el número 16 en este caso. Y el árbitro, es lo que tú dices, fíjate, es complicado manejar eso porque me quedo en el campo, lo de ellos también. Claro, ahí ya empiezan a querer irse. Los componentes del cuerpo técnico ya entran, de hecho, tenemos la secuencia completa porque es curiosa, y ya se cuelan y ya... Aquí, por cierto, el penalti, ya te digo, bueno, lo fuerza bien. Lo que está claro que por el balón no puede llegar nunca porque el balón ya le ha pasado al defensa. Además, ¿dónde va el jugador de ellos a tirarse como se en esa no se ve. Sí, ahí no se veía. Pero se tira, ¿verdad?, por todas y el árbitro lo pita, que lo ve claro. Luego, es verdad que parece... Ese tipo de jugadas, cuando tú estás en el campo, aunque te den un poquito, al salir el balón... Ese penalti es muy de Quero, ¿eh? Ese penalti es muy de Quero, por eso ha dicho antes, yo lo pitaba ya. Te metes la puntita antes de llegar, ¿no? Pero es todo un deporte de listo, ¿no? Al final tú tocas, llega tarde, te da, te desequilibra y es penalti, ¿no? El problema es que no se tiene que tirar así. Pues párate, porque tuvimos suspense, no teníamos muy claro. Luego el árbitro que tenía ganas que el descuento no lo recuperó, porque tenía ganas de irse todo el mundo. Pitó antes. Para dar 10 minutos de partido de añadido. Pitó antes de tiempo. Sí. Pitó 89 y pico, ya pitó lo de... Bueno, teníamos claro que Medina, que para mí fue el más destacado, con diferencia de... Este es el típico futbolista, que la va a pedir siempre, que no se va a arrugar. Sí. Que va a tirar el caño también siempre que pueda. A mí uno de los fichajes que más me ha llamado la atención, Y también llama la atención un poco, no sé si tú que tienes allí amigos en Málaga, ¿por qué ha dejado el Málaga salir a Kevin Medina? Yo, mis amigos y los socios que tengo allí de mi parte, no acababa de ser un jugador muy... Siendo de Málaga, según me comentan, no acabo de estar muy contento. Yo, según tengo entendido, le ofreció la renovación. Me han contado, cambió de agente y al final el club no le... Caducó la un poco Florentino con Ramos. Con Ramos, sí. Bueno, pues es un jugador que le puede dar Córdoba. Lo que pasa es que tiene mucho perfil de lo mismo. Un jugador es que mucho medias puntas, pierna cambiada, todos se meten para adentro. Al final en ese sistema tienes que tener laterales con mucho recorrido. Porque cuando tú abandonas la banda para meterte por el medio hay que ocupar ese espacio. O medias puntas que tengan mucha movilidad. Yo creo que le puede ir bien. Yo creo que el entrenador del Córdoba, yo me quedo con una frase que ha dicho antes David, ¿no? Que hace mejorar a los jugadores. Y yo creo que este jugador, yo creo que le está firmado por 2 temporadas. Para mí no deja de ser también un jugador. 24 años. No deja de ser un jugador que tiene que jugar también por el medio, ¿no? Hay muchos jugadores, bajo mi punto de vista, hay muchos jugadores que son buenos con balón, que necesitan el balón. Y sin él se pierden. Y sin él desaparece un poco. Es un poco lo que yo creo que a él le pasa al tirarlo en banda, ¿no? Entonces tienen muchas bandas
Y al final va a tener que meter a alguien por el medio. Fue curioso todo lo que estás diciendo con lo que ocurrió, porque Kevin Medina estuvo todo el rato en la banda. Sí, O sea, sí, porque jugó de Alfredo, extremo que yo izquierdo. destacaba, que es un lateral carrilero que tiene ya su trayectoria en el Albacete, tendía a meterse por el centro, Hemos empezado- al medio, más que doblar a Kevin Medina. Hemos empezado hablando que estos partidos al final, cuando se quedan con 10, las conclusiones que se sacan... No son las normalmente mismas. cuando tú juegas con un equipo que tiene 10, la primera premisa que le da a tus jugadores es que las bandas estén muy abiertas. Que no se metan para el medio para no acumular la gente en el medio y que tú Sí, puedas claro, por eso aprovechar tu quizás no ventaja. dobló tanto quizás, Alfredo. partió más de banda y apareció menos en el medio, aunque en esta ocasión recibe en el medio y da el pase por para afuera. Pero normalmente cuando juegas con uno menos, con dos menos, quieres abrir mucho el equipo para que los espacios sean más amplios. Claro, estirar a la hora de hacer, digamos, el A lo rondo mejor siempre hay un hombre libre. Claro, 11 para 11 sería otra cosa a lo mejor, no lo sé. Sí, pero es verdad que en 11 contra 11 tuvo automatismos que quiere implantar, hubo mucho el saque del portero para apoyarse en serie Guardiola que bajaba para descargar, ese movimiento parece que lo vamos a ver en el Córdoba, por cierto, y que ahora ves con los pies bien, también tiene que el portero del Córdoba tiene que Tiene jugar con otra. los pies, no le queda otra, como Carlos Marín. Y fijaros que estábamos hablando del penalti, han pasado casi 5 minutos, desde que pitó el penalti y bueno, al final parece que, bueno, Yo sí entraron que en razón. pienso que Guardiola le va a dar mucho al Córdoba. Porque es un futbolista distinto a los que han tenido antes, más móvil, es capaz de arrastrar a los centrales, que aparezcan por detrás de la línea 3 medias puntas, que tiene muchos jugadores perfil rápido, Y pequeñito. además experiencia, que no la tenía. Experiencia, pero un más móvil, le gusta más caer en la esquina, no es el típico referencia que está toreado con los dos centrales. Y viene de primera. Las categorías están por algo, pero también yo le preguntaba en la presentación a Sergio y digo, me imagino que tu gran reto es reencontrarte con el gol, porque lleva ya 4 años en los que en 4 años ha metido 4 goles, como quien poco dice. también. Claro, ha jugado muy poco, evidentemente, la edad se nota y en su última etapa en el Rayo es donde menos ha jugado, igual que el Cádiz, más o menos. Pero aquí lo vimos que la que tiene va a la jaula, ¿eh? Aquí se hinchó, Sí. la verdad. Y lo que dice, yo creo que Juan Carlos es muy importante. La palabra ilusión fue lo que más habló él en su presentación. Es que él tiene que estar Él ilusionado. tenía, bueno, no te voy a decir una espina clavada con Córdoba, porque él lo tenía fácil. Mucho mejor de lo que lo hizo no lo va a hacer. Es muy complicado. Marcó Muy 22 complicado. goles en segunda división, 24 esa Más los de temporada. Copa, 24 metió ese año. Él vuelve con 34 años. ¿Qué objetivo tiene Guardiola ahora mismo, con 34 años? De ahora- Alargar su carrera deportiva lo máximo posible. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y dónde fue feliz? Pues aquí, Mostrándose. donde más- Yo he donde tenido más se- compañeros que estamos jugando 20 años, son muchos años, he tenido mucho, bueno, en Córdoba aquí cada año había una desbandada entera. Y he tenido compañeros que lo hacían bien en una ciudad, Y en otra no. iban a otra y lo hacían muy mal, volvían a esa ciudad, lo hacían bien. Hay gente que está ¿cómo es? Premeditado. Predestinado. Predestinado a un sitio y ahí... Rinden más que en otro. Claro, Manolo vino aquí a segunda A, que venía de segunda B, Manolito. Sí. Y estaba como otra vez como en su casa. Es que y tuvo uno en Zamora que se fue a la Almería, no jugó ni un minuto, con nosotros hizo 30 y pico goles, llegó al año siguiente, hizo otros 20 y pico. Son gente que se sienten Se llama cómodos adaptarte a una ciudad. en un Aquí era un entorno. poco al revés, ¿no? A la Aquí siempre idiosincrasia. los Armentano, Village de la vida, siempre yo lo diría, mira, aquí Jordi. jugadores con mucho caché, con muchos goles, y luego aquí, que por se lo que lleva sea en mucho el Córdoba, no dinero. funcionaba. Tú también, Juan Carlos, has estado en muchos equipos. Y era un futbolista también de picos, ¿no? De muchas genialidades, no sé, tú también, ese ecosistema en el que te sientes para dar todo tu fútbol, lo habrás sentido en algún sitio y en otro no, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver el entrenador, los entrenamientos. Yo era una persona que necesitaba entrenamiento de mucha chispa. Yo cuando perdía la chispa pues sí que lo notaba, me costaba más. Cuando estaba con mucha chispa, que me encontraba rápido, pues decía, esta es la mía. Claro. Al final coinciden muchas cosas. Yo creo que con el trabajo del entrenador creo que el equipo va a estar bien. Depende mucho del entrenador, que te dé libertad, que confíe en ti. Al final es todo un cúmulo de cosas, ¿no? Para tú hacer un año... Para mí bastante- lo más importante de este año es la evolución del equipo a nivel defensivo. Y eso entra todo el equipo, no solo la defensa, porque ha sido el gran lastre la pasada temporada, porque ves los números y de goles en contra y es de equipo de descenso. Lo que pasa es que tenía tanta calidad, tanta generación de fútbol, tanto descaro, que la categoría y el aficionado se ha quedado con eso. Pero a mí me llama mucho la atención, me lo preguntan muchos compañeros de otras ciudades, amigos, dicen, bueno, pero con lo bien que ha estado el Córdoba, con lo que ha gustado, ¿cómo puede ser el líder en fichajes? ¿Cómo puede tener ya casi un equipo nuevo de fichajes? Pues porque creo que ahí es donde está encajando Iván lo que le tiene que dar toque diferente a este equipo, en el que para mí el jefe de esa defensa tiene que ser Rubén Alves, claramente. Está claro que cuando tú analizas la temporada, que entiendo que todo el cuadro técnico del Córdoba con la directiva habrán analizado la temporada, estarán muy contentos con el tema ofensivo seguramente y estarán menos contentos con el tema defensivo. Entonces algo tendrán que variar. Un equilibrio. El equilibrio lo tienen que buscar como sea, porque si es capaz de encontrar ese equilibrio, estamos hablando de un equipo que es capaz de someter a los rivales y encima no te llegan,
tiene una pinta espectacular, que va a poder pelear con los presupuestos más grandes a pesar de tú no tenerlo, va a ser un ejemplo a nivel de lo que es el fútbol. Está claro, en cuando segunda más división tengas A. el balón, Va a ser puede ser un Mirandés. Pero es verdad que el Córdoba también... Mira cómo apretan ahí, estamos en el primer partido de pretemporada, cómo apretan todo. Esa era una de las Al final, grandes- si tú Bueno, ahí ya estaban con 9 ellos y... Pero las primeras imágenes era lo mismo. Ellos, Sí. y se veía que llegaban un poco tarde, eso hay que Sí, la ajustarlo. presión arriba es lo que más hay que también, define este Córdoba. hay que también saber tener ese balance. Voy a presionar, no sale bien la presión, ya no presiono, ya vuelvo todos para atrás. Y ellos son muy ambiciosos en ese aspecto. Ellos van y vuelven a ir, vuelven a ir. Por eso han sometido tanto a los rivales. Fíjate ahí, con 9 tienen una opción. Es un problema, también, eso es un lo que problema, por decimos, ¿no? ejemplo. Lo que se quejaba Iván Ane, ¿no? Y lo que incide David, ¿no? El tema del defensivo es clave. Un equipo que encaja 60 y pico goles no va a ascender a primera división. O sea, No, lo que es- tiene pinta de descender. Es complicado. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que, pero que luego tuvo un gran caudal ofensivo, pero luego en muchos partidos le faltó eso. Mucha generación, pero no tanta generación como goles. Finalizar. Finalizar, exactamente. Sí, porque el generaba Córdoba, loco. generación de ocasiones, centro al área, Córner, saque de córner, esquina, falta la- posesión, de eso top. Pero luego de concretar los goles le faltó al Córdoba, que es lo que le tiene que dar Sergi Guardiola y él, básicamente. Y hay que hacer olvidar a Antonio Casa, que marcó sus 10 golitos, que la enchufe Volki, el que sea, ya hemos visto ya llegar de segunda línea. Pero el Córdoba, bueno, el trabajo sí está hecho, desde luego. La idea muy clara. Al final, el delantero puedes permitirte que te haga 8, 9, 10 goles. ¿Dónde está el complemento? trecuartistas. La línea de 3 medias puntas o los jugadores de llegada. El gol este, por ejemplo, el delantero no lo ha hecho, pero ha hecho un buen movimiento Guardiola en la primera jugada para que llegue Jacobo y le libere para hacer gol. Y ahí sí están 11 para 11. Entonces, un poco, no tienes por qué exigir al delantero 15 goles. Tienes que exigirle ese trabajo, que haga sus goles, pero que la línea de medias puntas o los pivotes que lleguen a hacer gol. También ha hecho Salas también hizo goles, Sí, ¿no? el Muy Salah hizo A ese importante. justo iba. marcó. Esa opinión. El gol estuvo repartido en el Córdoba, general, claro. Raúl y Tú ten en Juan cuenta que Carlos. lo mete uno y el día que se te lesione ese estás muerto. Exactamente. Si todo el mundo participa en Esa el es gol, justo no la, lo va a echar de menos. y sobre todo con las ideas claras que tiene Iván de que nunca va a jugar con dos delanteros, muy excepcionalmente. Hizo esta prueba en Pozuelo, como dice la segunda parte. Pero hay un run generalizado en la ciudad de que el Córdoba tiene que tener un delantero que mete 20 goles. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el año pasado, ¿de qué vive el Córdoba? De que Alex Salas te mete 6 o 7, Jacobo mete 8, Carracedo. Pedro Ortiz, no nos olvidemos que creo que es un jugadorazo que va a durar poco en Córdoba. Carracedo también marca. Son muchos tres cuartos. Zidane, Teo Zidane. claro. Son muchos llegadores. Adilson, me olvidé de Adilson porque se lesionara. Entonces, esos te crean un gran caudal, no solo de generador de juego, sino de que marcan. Finalizar. Y eso es lo que va a ocurrir también este año, porque yo no veo muchos minutos para el segundo después de Guardiola. Es así de claro. Mariano Carmona, del que también tenemos que hablar, es un chico que viene de segunda federación del Coria de Cáceres, que yo no lo conocía de nada, y yo las dos veces que lo he visto, el partido y hoy, esta mañana en el entrenamiento, me llama la atención. O sea, tiene una corpulencia increíble, es un jugador de venir a recibir y aguantar el balón y crear espacio a los compañeros, Pero hay un no, detalle, David, no lo veo. Pero tiene Hay un detalle. un perfil distinto al del otro Totalmente, delantero. El año pasado eran un poco parecidos los dos. Yo veía Pero mucho un detalle chico, que yo me fijo mucho en esos dorsales. No es sub-23, pero no tiene dorsal. En equipo. dorsal Jugó- 27. jugó con el Te están 27. diciendo que no vas a seguir. O sea, te está diciendo que ahora mismo no tiene sitio. Sesión. Ahora Sí, mismo, sí, es lo lógico. Ahora mismo no tiene sitio la plantilla, no tiene dorsal asignado. Que, por ejemplo, Como el George 24, Andrew, el 25. que me llama George menos la Andrew sí es atención verdad, pero todavía. sí tiene ficha sub-23. Sí, y porque tiene él sí va a poder dorsal estar en el 29. filial y Claro. va a poder alternarlo, pero tú no vas a Mariano tener un jugador con 24 años para el filial, no lo ha fichado. Entonces, bueno, se lo tiene que ganar, ¿eh? Se lo tiene que ganar. Ya se va a A mí me ha llamado la atención positivamente y aún así lo veo muy complicado. Que vaya a Sí, ser. y aquí, bueno, lo hemos visto, la apertura a Kevin Medina para forzar el penalti. También pero... se descolgaba, venía mucho a recibir. Sí, pero lo que tú dices, Sergi Guardiola y Díaz más en principio, porque Wolski también la temporada pasada fue un buen suplente, acabó jugando con Antonio Casas más fuera que dentro, pero le faltó gol, sobre todo en el Arcángel que no marcó ninguno. Es que Wolski, hay que recordar por qué triunfa o por qué en España empieza a despuntar. Porque cuando empieza la cultura leonesa es con un sistema de 4-4-2 y siendo él el 9 necesita un delantero al lado. Y eso en el Córdoba no lo va a tener nunca, ni con Casa ni ahora en la temporada. Entonces su rendimiento no va a ser tan fácil. Y el año pasado se le coreaba, que Córdoba es muy particular, Juan Carlos la conoce. Pasó de estar en el ostracismo, ninguneado por la afición, a ser el ídolo cuando la gente veía que Casa no iba a seguir. Sí. Y no es ni una cosa ni la otra. Y a mí el final de temporada de Volsky no me gustó mucho, ¿eh? Lo digo así de claro. Sin embargo, pues parece que va a estar ahí como segundo de Pero Guardiola. un jugador, la verdad que es curioso ese caso, porque es para estudiar, porque es que un jugador que no ha marcado ni un gol en el Arcángel, que los que ha marcado lo ha marcado ninguno. fuera y que lo jalean cada acción.
y que el club lo elige Acabó en alto, digamos, ¿no? El club lo elige para lucir las camisetas, Sí, en fin, sí. tiene su cosa. significativo todo eso. Vamos a hacer una pausita y seguimos hablando de muchas cosas más de la pretemporada del Córdoba, lo que viene, escuchamos a Iván Ania, todo eso en el segundo bloque.